Yo era artista antes que arquitecta. Mis planos en la UVA no eran solo estructuras de ladrillo y cemento, eran la forma que quería darle a un país más justo. Dibujaba la utopía. Y amaba a Andrés. Andrés era fuego. Él era un activista nato, un torrente de ideas que no cabía en los límites que nos imponía la junta militar. Y yo estaba ahí, a su lado, porque para mí no cabía otra opción. Ver la injusticia y no hablar era el verdadero crimen. No podíamos dejar que la dictadura dictara cada movimiento de nuestras vidas, ni siquiera el silencio de nuestros labios. No nos podemos callar, Elena, me decía él, sus ojos brillando con esa mezcla peligrosa de rabia y esperanza. Si nos callamos, ya han ganado. Yo pintaba. Pintaba murales pequeños, efímeros, en las facultades, imágenes que duraban lo que tardaba un guardia en pasar. Era mi forma de gritar sin hacer ruido, de dibujar la verdad. Una tarde, mientras la ciudad olía a ese hermoso y traicionero jazmín, sentí la punzada de la náusea. Le mostré la prueba de laboratorio a Andrés. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Vamos a tener un bebé, en medio de esto», susurró, abrazándome fuerte. Ese bebé no era solo vida, era la prueba tangible de que su odio no vencería nuestra esperanza. Era el acto más subversivo que podíamos cometer. No sé si esa noche Andrés y yo fuimos ingenuos o simplemente estábamos agotados de vivir con tanto miedo. Habíamos ido a una reunión clandestina, en una casa que cambiaba cada semana, una rutina clandestina. Todo parecía normal. Éramos jóvenes, llenos de rabia y de la certeza de que no podíamos callarnos. Cada reunión nos hacía creer más en lo que hacíamos. Reforzaba la idea de que nuestro bebé no nacería en un país de sombras. Recuerdo un momento de silencio. El organizador, un hombre viejo y sabio, pidió que recordáramos a los que ya no estaban. Era extraño, pero cada vez más común. La lista crecía, nombres, caras, sueños que la dictadura había barrido. Nos secuestraban. Nos desaparecían. Sabíamos que éramos un obstáculo, y por eso, justo por eso, no podíamos detenernos. La adrenalina me mantenía despierta, pero en el fondo, sentía el pánico constante. Salimos tarde, la calle estaba oscura. Caminábamos rápido, pegados a la pared. Me aferré al brazo de Andrés. Le susurré sobre el diseño que había terminado, sobre el edificio que dibujaríamos juntos. Hablar de futuro era nuestra forma de protegernos. Entonces lo vi. Un auto grande, sin luces, se movía demasiado lento detrás de nosotros. Andrés no tuvo que mirar. Lo sabía. Era lo usual, pero siempre nos daba nervios. Era el fantasma que rondaba cada esquina, la promesa de que la normalidad podía romperse en cualquier instante. Aceleramos el paso. Cruzamos la esquina. El auto también cruzó. Apenas giramos la esquina, la brutalidad nos alcanzó. La frenada fue un chirrido agudo, seguido del golpe seco de las puertas al abrirse. No eran policías uniformados. Eran hombres de civil, sucios, con armas cortas y los rostros cubiertos por la penumbra y la rabia. Nos rodearon en segundos. El terror me paralizó, pero Andrés reaccionó. Un instinto puro de pelea. Gritó, intentó empujar a uno de ellos. Fue inútil. Eran muchos y estaban armados. El castigo fue inmediato y feroz. Le dieron una paliza brutal, golpes secos y sordos con la culata del arma, puñetazos en el estómago que lo doblaron. Escuché el sonido de su cuerpo cayendo contra el asfalto. «Basta, por favor». «Basta», grité, intentando interponerme, pero un brazo de hierro me sujetó y me lanzó contra el costado del auto. Andrés no podía respirar. Lo arrastraban. Desesperada, con el sabor metálico del miedo en la boca, le grité la única súplica que me quedaba. «Andrés, por favor, cálmate. No pelees más. Por favor». Mi ruego no buscaba sumisión, buscaba que no lo mataran allí mismo. Finalmente, cedió. El fusillo terminó con nosotros siendo arrojados, como sacos, a la parte trasera del coche. Me tiraron sobre el asiento. Y el cuerpo maltrecho de Andrés cayó encima de mí.
Me asfixiaba el olor a tabaco rancio, sudor y el miedo que emanaba de la propia tapicería. Mientras el coche arrancaba a toda velocidad, los hombres se dirigieron a nosotros, ya sin prisa. «Par de comunistas de mierda», dijo una voz áspera desde el asiento delantero, sin siquiera girarse. «Creyendo que iban a subvertir a la patria». «Ustedes son la basura que está en contra de la patria», añadió otro, riendo, pero se acabó el jueguito, subversivos. Hablaban con un desprecio helado, como si no fuéramos humanos. Luego, uno se inclinó lo justo para que yo pudiera escuchar. «¿Ya saben a dónde van?» «Al lugar donde la patria se limpia. Al lugar donde van a cantar todo lo que saben, hasta el último nombre». El coche se lanzó en la oscuridad, las luces de la ciudad borrándose. El cuerpo de Andrés, sobre mí, era mi único consuelo y mi mayor dolor. El hedor a sudor y pólvora nos asfixiaba, pero el terror se sentía más que el aire. Entonces, el hombre del asiento delantero se giró un poco. Su voz era un tono bajo y burlón que perforaba el ruido del motor. «Usted, Andrés, ¿verdad?» Andrés no respondió, solo jadeaba por la paliza. «Mire, Andrés, usted es de esos que creen en la justicia del pueblo, ¿no? En que hay que volar». Hizo una pausa cruel. Su voz se volvió cargada de sarcasmo y amenaza. «Veremos si en el avión va a tener alas. A ver si vuela tan bien como dice». Una carcajada seca y horrible estalló en el coche. No era risa humana, era el sonido de la impunidad. Yo apreté los dientes. Mi corazón latía desbocado, no solo por el miedo, sino por el bebé que se encogía dentro de mí. Después, el hombre dirigió su atención a mí. Su voz se hizo más fría, más calculadora. Me miró sin verme, solo viendo un recurso. Y a la señora hubo otro silencio, pesado, mientras me miraba el vientre que, aunque no era visible bajo mi abrigo, yo sentía enorme. «Ya veremos en qué nos va a ser útil». Me pegué a Andrés, sin importarme si lo lastimaba. Le susurré al oído: «Te amo. El bebé es fuerte. Aguanta». Eran las últimas palabras que, quizás, nos diríamos. Él me dijo que yo era el amor de su vida. Nos agradecimos mutuamente por no tener mejor compañía en nuestra vida. El coche se había detenido, pero el motor seguía rugiendo, una cortina de ruido artificial para ocultar el lugar. El aire frío se colaba por los huecos, y el olor a humedad y hierro oxidado era insoportable. Yo estaba encapuchada, atada de pies y manos, pero aún podía sentir a Andrés junto a mí. Sabíamos que era el final de nuestra cercanía. La separación, si no la muerte, era inminente. Me moví con dificultad, sin hacer ruido, tratando de buscar su mano. La encontré. Estaba fría y húmeda de sudor, pero apretó la mía con la fuerza desesperada de quien se ahoga. Nos comunicamos en el silencio. No necesitábamos palabras. Era nuestra despedida, una promesa muda sellada en la oscuridad. «Cualquier cosa que pase», susurró Andrés, su voz era un hilo ronco y doloroso, «que sepa que la amamos». Yo no pude hablar. Apreté su mano, y ese fue mi juramento. La promesa de que, sin importar lo que pasara, yo protegería esa vida. Las puertas del coche se abrieron de golpe, inundando el espacio con la luz exterior y el grito autoritario de un guardia. Nos sacaron. Los golpes y los empujones comenzaron de inmediato. «Muévase, comunista». Sentí el tirón de su cuerpo siendo alejado del mío, el último rastro de su mano desapareciendo. Luego, solo fui yo. Me arrastraron por un camino irregular, me llevaron a una sala para la verificación. Me arrancaron la ropa y las ataduras. Me dejaron desnuda, temblando bajo una luz cegadora. Y entonces, el grito. «¡Mierda! Está embarazada». Hubo un silencio desconcertado, roto por voces furiosas. Un médico, con bata sucia, me examinó rápidamente, con una frialdad repugnante. «Tiene 5 meses. Hay que llevarla al área. No se toca». Mi embarazo no fue una debilidad, fue, irónicamente, mi salvación. La dictadura tenía un plan sistemático para robar bebés, no para eliminarlos. Ese ser, mi hijo, mi acto de resistencia, era ahora mi escudo.
Me había salvado de la tortura y, tal vez, de la muerte inmediata. Me encapucharon de nuevo y me llevaron a rastras por pasillos que olían a lejía y a humedad. Dejaron de golpearme. Me habían dado un valor. Finalmente, me arrojaron a un cuartucho minúsculo, oscuro, lleno de colchonetas sucias. El suelo de cemento me recibió. Me quitaron la capucha. Estaba en la cucha. El centro clandestino era un mundo al revés, diseñado para anular la voluntad humana. La rutina era el castigo, el ruido y la falta de ruido eran los torturadores. El silencio estaba prohibido. Siempre había música a todo volumen, una cortina sonora que impedía escuchar lo que pasaba en las salas de tortura y, peor aún, que impedía a los prisioneros comunicarse. A veces era música clásica estridente, otras veces era cumbia o tango que sonaba con una alegría perversa. El ruido era constante, machacando la mente. Ya no era Elena. Era la número 48, la preñada. No nos permitían hablar. La comunicación se hacía a través de toques silenciosos, de golpecitos en la pared o de la desesperada búsqueda de miradas en los escasos momentos sin capucha. Nos ayudábamos con lo poco que teníamos, compartir una ración de mate cocido aguado, un pedazo de pan duro. Yo vivía para mi bebé. El encierro se convirtió en una incubadora perversa. Había otras mujeres embarazadas, dispersas en distintas cuchas. Nos pasábamos información vital, ¿qué médico te ve? ¿Cuánto tiempo tienes? Si oíste el portón. Mi cuerpo se convirtió en un calendario que yo cuidaba con una desesperación febril, comiendo las pocas cosas nutritivas que me daban solo para él. El portón exterior era el pulso del lugar. Cada vez que se abría, un chirrido lento y pesado, precedido por el ruido de un motor, todas nos tensábamos. Significaba la llegada de prisioneros nuevos, el traslado de alguien a un destino incierto, o la hora más temida, el traslado de una embarazada al hospital para dar a luz. El portón era el sonido de la pérdida inminente. Yo me aferraba a la idea de que ese bebé sería el único recuerdo físico y vivo de Andrés. Tenía que sobrevivir. Atada, vendada o confinada a la oscuridad de la cucha, mi mente era mi último refugio. El miedo era una niebla constante, pero la pérdida de Andrés era un dolor agudo que me despertaba en las noches. Me preguntaba constantemente si había sobrevivido a la paliza, o si él ya era uno de esos nombres susurrados en las reuniones que ahora, yo sabía, continuaban sin nosotros. Me imaginaba a mis compañeros en la UBA, con el mismo temor en los ojos, recordando nuestros rostros, nuestra ausencia. Esa idea que nuestros nombres fueran pronunciados, que nuestra lucha no se detuviera era lo único que me impedía romper. Yo tenía que ser la sobreviviente, la prueba viva de su resistencia. El bebé, mi pequeño creciente, no solo era el hijo de Andrés, era la última esperanza palpable de nuestra causa, el único futuro que la dictadura no había podido robar. Si yo moría o me rompía, su victoria sería total. Y no podía permitirlo. Mi mente, aunque prisionera, se convirtió en un santuario fortificado para esa vida y para el recuerdo de todo lo que nos habían arrebatado. Esa mañana, el dolor me golpeó con una fuerza que no pude ocultar. Mis gemidos, rotos y bajos, fueron suficientes para que los guardias actuaran. No hubo protocolo, solo prisa. Me levantaron a la fuerza, me vendaron los ojos y me amarraron. Nuestra hora había llegado. El traslado fue rápido y violento, un viaje en un coche sucio donde cada bache me arrancaba un grito. Me arrojaron en una camilla de hospital. De repente, el silencio del CCD fue reemplazado por la luz cegadora, el olor a desinfectante y el sonido de voces profesionales. El parto fue una pesadilla a ciegas. Me desataron lo justo para pujar. Había doctores, enfermeras, pero solo eran sombras frías, cómplices del robo. Recuerdo el esfuerzo, el grito final y el sonido glorioso y desesperado de un llanto. Un llanto de bebé. Mi bebé. Es una niña, dijo una voz seca. Solo tuve tiempo para una imagen, un fugaz y borroso instante sin la venda, su pequeño rostro, su piel arrugada y rosada. Y luego, la pesada presión en mi pecho, una inyección que me hundió en la oscuridad. El llanto se fue apagando, alejándose, como si lo estuvieran envolviendo y llevándolo lejos, muy lejos. Cuando desperté, no había bebé.
Solo una camilla vacía, las sábanas empapadas y una sensación de vacío que no era solo físico. Había dado a luz, pero yo no era una madre. Seguía siendo la número 48. Me devolvieron al CCD en un silencio aún más profundo que antes. Yo era la misma número 48, pero ahora era una madre vacía. Mi liberación no fue una alegría, fue un descarte. Después de 1 año y medio de ser la número 48, un día, sin aviso, me sacaron de la cucha, me vistieron con ropa ajena y me metieron en un Ford Falcon. Estaba sola, mareada y con el vientre vacío. No me dieron explicaciones, solo una advertencia helada: si hablaba, me encontrarían. Me arrojaron en una calle solitaria en las afueras de Buenos Aires, a finales de 1979. Cuando la capucha cayó, la luz del sol me cegó. El mundo exterior era ruidoso, colorido y normal. Un autobús pasaba. Una señora paseaba a su perro. Sentí que vomitaba. ¿Cómo podía la vida seguir así, tan simple y tan llena de jazmines, después de lo que yo había visto y vivido? Volver a casa fue volver a un fantasma. Mi departamento olía a polvo y a la ausencia de Andrés. Mis planos de arquitectura estaban intactos sobre la mesa, dibujos de un futuro que nunca existiría. La dictadura no solo había robado a mi hija, había robado el tiempo. El choque con la realidad fue inmediato, mi familia, destrozada por el miedo. Creía la versión oficial. Había un silencio social tan denso como el del CCD. Nadie quería hablar. Nadie quería saber. Mi primer instinto fue la verdad. Fui a buscar a la abuela de Andrés, que, me dijeron, había estado preguntando por él en todas partes. Ella, una mujer pequeña pero con ojos de fuego, me llevó a un lugar que cambiaría mi destino. Me llevó a la Plaza de Mayo. Era jueves. Allí, bajo la sombra del gobierno que había robado mi vida, estaban ellas, las abuelas. Madres y abuelas que no se habían callado. Daban vueltas lentamente alrededor de la pirámide. Sus pañuelos blancos y simples eran la única bandera que importaba. Me acerqué a ellas, temblando. Cuando le conté a una de las abuelas mi historia, mi nombre, el CCD, el nacimiento robado, ella no me preguntó por la tortura. Me preguntó por el doctor. Me preguntó por la fecha exacta. No estás sola, hija, me dijo, tomándome la mano. Sabemos que esto es sistemático. Tu hija está viva. Solo tiene un nombre robado. En ese instante, mi dolor se transformó en un propósito. Mi arte, mis convicciones, mi lucha, todo convergía en una sola misión: encontrar a la niña que llevaba mi sangre y la de Andrés. Mi vida se convirtió en un interminable recorrido por archivos, hospitales, bases de datos y juzgados. Aprendí a rastrear fechas, a cruzar datos de militares retirados. Dejé atrás los planos de utopías para dibujar árboles genealógicos robados. Me uní a la inmensa red de las abuelas. Mi pequeña fue inscrita como una de los nietos robados que debíamos recuperar. La búsqueda no fue rápida, fue una guerra de desgaste contra el tiempo y la burocracia. Pero cada vez que una de las abuelas encontraba a su nieto o nieta, cada vez que una identidad robada era restituida, yo sentía que mi hija estaba un paso más cerca. Yo no busco justicia, busco la verdad y el nombre de mi hija.